Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de licencias online. Les habla Daniel Yesurón. Vamos a estar esperando unos 5 minutos a que terminen de ingresar los asistentes y mientras tanto sí les pido para que aprovechemos de hacer una prueba de sonido, si pueden acá en el panel de preguntas o en el panel de chat poner si están escuchando bien, si están viendo bien la pantalla, deberían estar viendo una presentación. Así que para hacer mini prueba de sonido, acá me dicen todo bien, todo ok. Perfecto. Bueno, vamos a poner el timer y esperamos 5 minutos, ¿sí? Gracias a todos.
Perfecto, entonces, gracias a todos por esperar. Muchas gracias por hacerse este tiempo. Voy a darle la palabra a Daniela de Felice para que nos dé la bienvenida a esta webinar. Dani, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Sí, simplemente darles la bienvenida, el agradecimiento por ceder espacio de sus agendas para poder tener esta sesión para con Loli y contenidos de Microsoft. Esperamos que sea de gran utilidad. Y aprovechar a presentarles que nos acompañan María de los Ángeles Adán, es la nueva Pro Manager en Argentina y Uruguay, así que próximamente estaremos contactándolos uno a uno para tener una sesión de planeamiento también. Así que espero que les sea de interés y siempre es grata su compañía. Dani, puedes iniciar. Perfecto, excelente. Gracias, Dani. Y bueno, siempre bienvenida al equipo María de los Ángeles. Ciertamente vamos a estar trabajando en conjunto y la idea es que lo que podamos ir generando a nivel de dudas, de consultas o simplemente oportunidades, nos tomen a los dos en cuenta para que podamos ayudarle tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista técnico. Hoy tenemos un caso bastante interesante que es, bueno, ¿cuáles serían unos buenos tips and tricks para poder generar negocios en Azure, en Microsoft 365, en el ecosistema de Microsoft que todos ya de alguna u otra forma conocemos, ¿no? Y cuando estaba armando esta presentación, la verdad que encontré muchísima información para poder aplicar y ustedes ya me conocen, podría estar hablando todo el día. La verdad que cuando, como decimos acá en Argentina, cuando uno se ceba, arranca y empieza la verborragia. Pero en cierta forma dije, bueno, a ver, vamos a tratar de comprimir la información para que lo más útil que se necesita hoy en día lo puedan tener a mano, ¿sí? Y varias dudas o consultas que vayan surgiendo en base a esto, lo podemos ir desarrollando con el tiempo. Lo he dividido en dos etapas. Una etapa va a ser para hablar un poquito de Microsoft 365, lo que es la estrategia de Modern Workplace, y la otra etapa es todo lo que es Azure, Microsoft Azure, y con su gran potencial de distintos tipos de soluciones. Voy a ir tomando algunos temas en particular, se los voy a comentar, como ya me conocen, dando demos. Voy a salir un poco de la PPT y les voy a mostrar cómo funciona, cómo pueden hacer para ingresar, para acceder. Y sobre eso vamos a ir avanzando. Si llegan a tener alguna duda o alguna consulta, pueden escribirla en el chat o en la zona de preguntas y respuestas y van a ser contestadas. Y como siempre, anuncio parroquial, la sesión se está grabando. Estos slides se los vamos a hacer llegar y lo que no se pueda contestar hoy se va a contestar probablemente a través de algún correo electrónico en otra comunicación. Entonces arranquemos rápidamente por, quizá uno diría, es lo más fácil, pero hoy la verdad que con lo que ha evolucionado la plataforma de Office 365 hacia Microsoft 365 se encuentran ciertas complejidades. Me gusta arrancar por este lugar por lo siguiente. Y acá viene, si estamos hablando de tips and tricks, esto es lo primero que deberían tener siempre a disposición, sea ya la parte comercial e inclusive quien técnicamente esté trabajando con estos escenarios, es el commercial Plan Comparison. ¿Sí? Esto es, acá voy a dejar obviamente la URL para que se pueda bajar. Esto es un PDF que trae básicamente todo lo que serían los distintos planes de Microsoft y de Office 365. Acá se los voy mostrando en el navegador para que sepan bien qué es lo que trae cada uno de estos planes, cómo está compuesto a nivel de las características y de las distintas aplicaciones. Y abajo hay algunos elementos a tener en cuenta dependiendo, bueno, de si aparece o no el numerito en determinadas zonas, ¿sí? Es muy probable que ya todos ustedes conozcan esta tabla o tengan alguna versión de esta tabla. Microsoft va haciendo actualizaciones sobre la misma. Entonces, es súper importante que sepan que hace unos meses cambiaron los nombres de muchos de los planes de Office y se movieron hacia Microsoft 365. Algunos desaparecieron, otros se agregaron. Bueno, si directamente requieren o tienen una tabla, recomiendo que siempre busquen la última versión. Van a tener, obviamente, cuando les pasemos los slides van a tener el hipervínculo, pero si quieren ir buscándolo en su navegador favorito, con que escriban de esta manera Office 365 Commercial Plan Comparison, les va a aparecer ya directamente la URL para que puedan verlo y descargar a este,
a este elemento. Pero si bien uno puede decir que esto es lo primero principal para cualquier persona que esté trabajando con Office 365, hay varios otros tips and tricks que me gustaría mostrarles. El primero de ellos, siendo que la gran pregunta que tiende a suceder cuando uno trabaja con Microsoft 365 es, bueno, y a mi cliente o a mi potencial cliente le gustó tal producto dentro de Microsoft 365. Ahora necesito saber cómo accedo, cómo pruebo. ¿Hay algún trial que puedo bajar? ¿Hay algún demo disponible? ¿Qué es lo que hago para poder ya jugar un poco con el producto y poder darle, por ejemplo, a mi cliente alguna asesoría respecto a si lo que él está buscando lo tendría que utilizar en esta versión o en este paquete o en este paquete? Porque vean que hay varias aplicaciones que son transversales, ¿sí? Y uno a la hora de elegir generalmente se va por el precio, pero como muchos conocen, Microsoft tiene características que se activan en algunos planes, que generalmente mientras más avanzado el plan, más avanzada la característica, y cuando uno se encuentra con esos elementos dice, bueno, pero realmente no tengo con qué decidir más que por irme por el precio. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora no es un truco, sino es una funcionalidad muy interesante que tienen ustedes como partners de Microsoft, que es poder acceder a un sitio, bien, que si no me equivoco, estás por aquí, que se llama, y lo voy a ir mostrando acá en viceversa mientras lo hago con la presentación, se llama demos.microsoft.com, o en este caso la web redirige a cdx.transform.microsoft.com. Y esto lo que les permite a ustedes es básicamente, si ya lo habían visto, perfecto, si no lo habían visto se los comento por primera vez, esto lo que permite es que cualquier partner, bien, es decir, que ya tenga su identidad de partner, es decir, ya tiene su partner center o ya están transaccionando, pueda registrarse en este ambiente, y este ambiente permite crear una determinada cantidad de tenants donde los cuales se les va a poder poner una determinada cantidad de licencias. Y todo esto, por el hecho de tener un rol de partner, es decir, que ustedes puedan definir que específicamente son partners cuando se registran en esta web, van a tener acceso a un montón de demos, a un montón de pruebas de conceptos listas para ser utilizadas. Entonces, si conocían esta web, es muy interesante que, si hace bastante que no la ingresan, revisen dónde están parados. Hay algunas veces donde les piden que actualicen sus datos para volver a darles el acceso a la misma. Para quienes no han visto esto por primera vez, mis recomendaciones siempre, cuando cuando entren a esta web, van a poder ir a loguearse con sus credenciales, y si es la primera vez que lo hacen, les va a pedir que se registren y les va a preguntar qué tipo de perfil tienen ustedes. Siempre elijan que son partners, ¿sí? Por eso tiene que quedar de esta manera, tiene que quedar que ustedes tienen un rol de partner. Y lo que va a hacer es que les va a habilitar, como pueden ver acá, les va a habilitar 6 tenants de 90 días, les va a habilitar un tenant de un año probablemente, ¿sí? Pero mínimamente estos 6 los van a tener, ¿sí? Esto probablemente el de un año quizás se los habiliten después o depende un poco del rol que les termine agregando. Indiferentemente de eso, lo importante es que cuando uno tiene acceso a estos tenants, y ya les voy a mostrar cómo se ve, después hay una zona que se llama la zona de experiencias. Y en esta zona de experiencias es donde hay básicamente muchísimas demos, pruebas de concepto que ya el propio Microsoft utiliza en sus presentaciones oficiales y vienen listas para usar. Entonces, permítanme hacer un pequeño demo de cómo funcionaría esto. Lo que ustedes hacen es, pueden ingresar rápidamente con el link que estaba ahí en la presentación o ingresan a demos.microsoft.com. Y lo que hacen es ingresar con sus credenciales de partner, ¿sí? En este caso, yo, licencias online, es de yesuron@licenciasonline.com. Si es la primera vez, les va a pedir que se registren, les va a pedir que validen que ustedes son partner, ¿sí? Y eso puede llegar a tardar algunas horas o algunos días en el caso que la validación vuelva, pero lo importante es que cuando eso esté ya correctamente validado, van a tener una zona aquí en un menú donde van a poder ir primero, por ejemplo, a My Environments o sus ambientes. Y vean qué interesante, que aquí es donde van a poder crear los tenants. Vieron que yo les dije, tengo en mis límites, tengo 6 tenants, tengo 3 ocupados, ¿sí? Y son tenants de 90 días. Pero acá está lo bueno. Cuando uno le dice aquí crear tenant, vean que me va a dar, ahora esto va a cargar y me va a dar varias opciones. Me va a decir dónde quiero ubicar el tenant, en este caso por ser están en Argentina o Sudamérica, lo voy a poner en Sudamérica.
Y vean que aquí se van a abrir varias opciones de tenants con contenido predefinido. Pueden ver que acá hay un tenant que dice Microsoft 365 Enterprise Demo Content. Esto es un tenant, bien, por 90 días, que trae 25 licencias de Microsoft. Acá dice Full Microsoft 365 E5. Bien, es la más alta de las licencias. O sea que es esta de acá, la que trae absolutamente todo. Entonces aquí ya, imagínense que esto ya viene con 25 usuarios con contenido prediseñado, usuarios que ya se han enviado correo entre sí, usuarios que ya tienen, por ejemplo, cuando uno entra a Teams dentro de este tenant, ya tiene chat entre esos usuarios, o sea, está listo para hacer pruebas de concepto. Y eso no es lo mejor de todo, sino que vean que hay Enterprise Demo Content, hay uno para Education, hay uno para hacer pruebas de, por ejemplo, para lo que sería banca, Teams para banca, para gobierno. Este es muy interesante, el de First Line Worker. Esto abre un tenant ya con un ambiente diseñado para aquel tipo de usuario que sería del estilo First Line, es decir, el usuario que trabaja generalmente fuera de la oficina y que tiene su teléfono o su tableta. Entonces, hay varios tenants ya prediseñados de esta forma. Acá pueden ver para healthcare y demás. ¿Pero por qué? Porque si bien nosotros decimos, no, espera, yo me voy a ir con el de Enterprise, con el más grande, si bien eso lo podría hacer, no hay ningún problema. Cuando nos vamos a la zona de experiencias, ¿sí? Como les mostraba recién en los slides, aquí hay muchas pruebas de concepto sobre las cuales pueden ver que al día de hoy hay 338 experiencias. Por ejemplo, si yo busco Teams y le doy buscar, esto me va a traer todas las experiencias que coinciden con, en este caso, esta palabra. Entonces me dice acá, por ejemplo, Microsoft Teams para un admin de IT para cuando estás trabajando temas de gobernanza. O, por ejemplo, Teams y Power Platform, si quiero hacer una demo de Power Platform. Y vean que lo interesante es que cuando yo ingreso a cualquiera de ellos, por ejemplo, este de Teams y Power Platform, acá lo que me va a presentar esta pantalla es, bueno, vas a poder hacer un demo que en teoría debería tener una duración de 10 minutos. Este es el rol recomendado de quién debería dar esta demo. Debería ser un ejecutivo de cuentas, alguien comercial debería poder hacerlo. ¿Cuál es el licenciamiento que vas a necesitar para poder correr este demo? Por eso vean que aquí este licenciamiento lo que me está diciendo es, tendrías que dar de alta un tenant que tenga Microsoft 365 E5. Y después acá me dice cuál es la audiencia a la cual podría ir dirigido, cuáles son los productos que se van a mostrar, bien. Y aquí debajo, vean que hay unos assets que están en gris. Yo lo que puedo hacer es agregar lo que sería un cliente. Voy a generar un cliente X, no importa, cualquiera. Porque en el momento que agregue ese cliente, se habilitan acá los assets para que uno los pueda bajar. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, le hice clic a este demo guide. Vean que es un doc, es decir, es un Word. Lo voy a descargar y esto va a abrir. Entonces, vean que esto es un Word común y corriente que lo pueden descargar, lo pueden guardar, se lo pueden pasar a un cliente final si quiere hacer la prueba, se lo pasan a la persona técnica, bien, y vean que esto es un demo. Voy a bajar un poquito, donde me va diciendo paso a paso, inclusive cuál es el script de qué es lo que tengo que decir. Sí, está todo en inglés, bien, uno puede después pasarlo por algún traductor, pero vean que si yo quisiera hacer una demo o aprender sobre el producto, acá me dice qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que mostrar, a dónde debería hacer clic, qué es lo que debería suceder, es decir, en pocas palabras, es la experiencia más guiada que uno podría esperar respecto a productos Microsoft, sobre todo en Modern Workplace. Entonces, de la mano de este tipo de demos van muchísimas pruebas de concepto. Bien, este tiene otros elementos. Tiene, por ejemplo, un PowerPoint, es un click-through a través de PowerPoint. Vean acá, si voy a buscar lo que sería Hero, todas las que son experiencias héroes, son las experiencias más completas, las más bonitas, son las que uno realmente quisiera mostrar todo lo que se puede hacer con ese elemento. Bueno, las Hero Demos son las que se utilizan. Por ejemplo, esta de aquí, la Microsoft 365 Enterprise Hero Demo, es hiper completa. Vean que esta tendría una duración de 60 minutos darla. Pasarían por todos estos productos. Bien, acá dice quién debería poder darla, cuál es el licenciamiento, quién es la audiencia. Y ven que aquí también están los assets que se pueden bajar. Entonces, esto mismo se agrega al cliente y esto permite
ya descargar lo que serían los assets, ya sean presentaciones de PowerPoint, que sean presentaciones con Word, Excel, etc. Dani, Sí, discúlpame que te interrumpa. Hay una pregunta de Marcelo, pero la pregunta dice, ¿crea un dominio demo o podría usar uno que luego, si el cliente acepta, lo migre a un entorno de producción? esto es puramente para hacer demos, ¿sí? Es decir, que vean, por ejemplo, este tenant que se creó aquí, si le doy clic, esto me va a dejar entrar y me va a mostrar acá lo que serían, bueno, lo que es el periodo, lo que es, lo que es el acceso, las credenciales de acceso, ¿sí? Todo para acceder a este tenant. Y sobre este tenant, si yo quisiera, también le podría poner un dominio, el dominio del cliente final y hacer todo con el dominio del cliente final, pero que quede claro que estos tenants están completamente diseñados para hacer demostraciones y en ninguna instancia deberían ser utilizados productivamente. Eso es como las reglas del servicio, más que nada para que uno no haga la vivada de decir doy de alta un tenant aquí por 3 meses y después lo paso a producción y ya, ya tengo 3 meses gratis. Así no funciona. Recuerden que si quieren hacer esto mismo, pero ya con un trial que sí se pueda pasar a producción, nos pueden consultar a nosotros vía mail y les podemos mostrar, les pasamos la lista de cuáles son los trials habilitados para poder hacer justamente eso. La diferencia es que aquí estos tenants vienen con ya información predefinida, por lo cual tampoco tendría demasiado sentido hacerlo de esa forma. Nuevamente, todo esto está diseñado para que los partners, ustedes y nosotros también, es decir, yo he aprendido muchísimo de Modern Workplace siguiendo estos demos, ¿bien? Es para que justamente se pueda mostrar en tiempo real lo que serían demos súper ricas en contenido y no lo clásico que nos tiende a pasar es que hoy tengo que dar un demo de Power Platform mañana y eso tengo que armar un demo desde cero y tengo que agregar información y el tiempo que lleva, bueno, todo esto ya viene precocinado, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, lo que sería básicamente los demos que tenemos acá a continuación, algo que sí les puedo comentar que es interesante es que si bien duran 90 días, en el momento que esto ya llegue a su finalización, se puede borrar y se puede volver a generar otro tenant. Es decir, que acá lo que les dice es que pueden tener hasta 6 al mismo tiempo. Bien, por lo cual si yo quisiera uno borrarlo para tener un slot libre, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces eso es lo que quería mostrarles más que nada para que puedan aprovechar que lo más lindo de estas experiencias es que hay muchísimas. Vean que uno podría poner, por ejemplo, algo que está en moda es toda la parte del manejo de identidades con Intune, por ejemplo, que ahora es el Endpoint Manager. Si quisiera también hacer alguna experiencia con Dynamics, podemos buscar acá Dynamics y vemos que hay experiencias de Dynamics, Intelligent Sales, Business Central Demo. Bien, muchas de esas demos que uno dice, tengo que encontrar a alguien específico de Microsoft que sepa cómo hacer esto. Bueno, uno hoy en día, con estas herramientas, uno puede sentarse tranquilamente y seguir paso a paso lo que serían estas guías. Y no solamente aprender, sino que ya tener algo listo para presentar a potenciales clientes. ¿Sí? Inclusive si uno quisiera bajar esto, porque recuerden que son Word, son Excel, PowerPoint, y se lo quiere pasar a la persona técnica del cliente para que haga una prueba, no estoy diciendo debería ser como se haga, pero se puede utilizar esa información, es pública en ese sentido, ¿bien? Por lo cual, les dejo esto para que lo vean, lo aprovechen. Si ya lo conocían, perfecto. Y si no lo conocían, ya saben cómo poder utilizar estos enlaces, ¿sí? Ante cualquier cosa, en el slide acá van a ver que con esa URL entran, cdx.transform.microsoft.com. ¿Bien? Dani, tenemos otra consulta en la audiencia. Claro. Preguntan si hay tenant de demo en Azure. Muy buena pregunta. Se suponía que iban a poner demos de Azure. No hay por el momento. Creo que también esto se vio un poco afectado por temas de pandemia, dado que estos ambientes en teoría iba a crecer para que pueda utilizarse con Azure, con todo junto. Lo que sí permite es que, por ejemplo, hay algunos demos, acá algunas experiencias que te exigen usar Azure. Y si bien esto te va a permitir utilizar el tenant de Office 365, aquí hay una guía
de cómo conectar, por ejemplo, una máquina virtual que esté en una suscripción interna hacia estos demos. Así que se puede aprovisionar, pero no entrega a esta página créditos de Azure por el momento. Tendremos que esperar y ver si eso cambia en un futuro próximo. Así que si necesitan, nuevamente ya saben que cuando trabajan con licencias online y tienen alguna oportunidad de Azure con algún cliente, siempre podemos hacer la estimación y en base a esa estimación de cuándo se va a consumir, podemos ver cuáles son las oportunidades de poder conseguir un pase de Azure o un crédito durante el primer mes. Todas esas son opciones que se abren cuando ya tenemos la información, por lo menos, de cuánto es lo que se estima el consumo mensual. Y para llegar a ese consumo mensual, saben que tienen toda mi ayuda disponible para hacer eso. ¿Sí? Bien. Entonces, en pocas palabras, este es como el tip and trick más grande que les puedo pasar de Office 365, dado que es como justamente se complementa. Es la tabla para ver todo lo que se puede hacer, todo lo que está disponible, y cuando quiero ya aprender sobre cualquiera de estos elementos y necesito ya entrar a meter mano, como decimos en Argentina, con los demos y las experiencias de Office, se puede hacer, ¿sí? Perfecto. Veamos si hay alguna otra consulta que haya quedado respecto a esto que comenté. Si no, pasamos de tema. Nuevamente sepan que pueden aprovechar para que si quieren alguna consulta en particular o algún elemento sobre lo que les estoy comentando, pueden hacer la pregunta. Nuevamente si puedo contestarlo, lo haré. Si veo que da para más, lo podemos revisar en otra sesión, pero siempre para que aprovechen. Ok, bueno. Pasemos a hablar de nuestro querido Azure, ¿sí? Como bien saben, Azure es un universo. Uno cuando se pone a hablar de tips and tricks o qué es lo que se podía aprovechar, si uno poniéndose en el lugar también de la otra persona, es, bueno, sobre qué servicio uno querría hablar, ¿no? Porque uno cuando habla de máquinas virtuales, habla de backup, habla de recuperación de desastres, cada uno de esos elementos tiene sus propios tips and tricks. Pero lo que yo les voy a mostrar son algunos casos en particular y qué es lo que tendrían que tener en cuenta como para empezar sobre toda esta base, ¿sí? A ver, veo que hay una pregunta antes de iniciar con esto. Dice, si queremos iniciar una prueba como indicas de Azure o de Office 365, estos ambientes los solicitamos directo a LOL. ¿Desde qué monto podríamos optimizar este demo? A ver, como les mostré recién, lo que son estos demos de Office 365, no hace falta que me los pidan a mí. Esto es, ingresan a esta web que es cdx.transform.microsoft.com, se registran, ¿bien? Y una vez que estén registrados con el perfil de partner, esto ya les da acceso a que puedan hacer todas las pruebas que quieran con los tenants de Office, obviamente dentro de los límites. Para cuando ya se hable de Azure, de hacer una prueba de concepto o de tratar de acceder a crédito, ahí sí nos contactan a nosotros para que podamos ayudarlos a armar el escenario, estimarlo, es decir, cuánto es lo que va a salir por mes el consumo, y con esa información ahí vemos qué es lo que podemos conseguir. Si conseguimos un pase de Azure, si tenemos crédito a disposición o cómo llegamos a ese punto, ¿sí? Pero estos demos están abiertos a cualquier partner que se registre. Bien, a ver. Me preguntan si es solamente con el Partner ID. Deberían utilizar el mismo usuario con el cual están registrados en su Microsoft Partner Center. Es decir, deberían tener un usuario corporativo mínimamente que tenga ya el acceso a su Partner Center. Es decir, primero deberían tener a esta altura del juego su usuario en Partner Center y con eso entrar acá. Si eso les tira algún problema, después lo podemos revisar en una sesión aparte, ¿sí? Vamos a pasar entonces a ver algunos temas de Azure y continuamos contestando preguntas que creo que algunas de estas están incluidas en lo que les voy a mostrar a continuación. Primero que nada, primer tip and trick a la hora de hablar de Azure y es con lo que ustedes deberían estar hoy bien, con la mayor cantidad de experiencia posible, pero la idea es ir cada vez haciéndose más experto en este sentido. Primero que todo, entender qué es lo que está sucediendo, ¿bien? Con lo que ese cliente en particular está hoy consumiendo o cuál es
en base a lo que uno ve de gasto, empezar a definir qué es lo que se puede optimizar, qué es lo que se puede agregar, qué es lo que se puede quitar, para que eso dé ya apertura a otro tipo de carga de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Como bien saben, todas las suscripciones de Azure hoy pueden estar en lo que se llama un Azure Plan. ¿Sí? Quien no tenga suscripciones en Azure Plan, se pueden migrar a un Azure Plan. Y esto lo que abre el juego es a tener acceso a esta herramienta, la herramienta de Cost Management. ¿Sí? En la herramienta de Cost Management, uno lo que va a poder ver es en base ya de forma granular, diariamente o vía mes, va a poder ver cómo crecen, se mantienen, bajan, suben los gastos en Azure acorde al tipo de, si tengo máquinas virtuales, si están prendidas, si están apagadas, si tengo bases de datos, servicios web, lo que sea. Entonces, cuando digo que es realmente un tip and trick, es que no es solamente ver que se mantenga la línea o que crezca o que decrezca acorde a lo que uno ha presupuestado o uno ha estimado, sino también utilizar las opciones más interesantes que traen estas herramientas, como por ejemplo, utilizar la opción de alertas de costos, que permite que cuando se llegue a un determinado gasto en el mes, por ejemplo, o en un periodo en particular, se envíe una alerta, ya sea mediante un correo electrónico o, por ejemplo, mediante en este caso, algún desarrollo, algún trigger que levante un desarrollo y haga otra cosa. Pero hoy lo más común son alertas de consumo del correo electrónico. Es decir, que si yo pongo hoy una alerta y les muestro acá lo que tengo para mostrar acá en el portal de Azure, si yo me voy aquí sobre el portal de Azure, y esto se puede hacer con cualquier cliente, y veo aquí la administración de costos y me voy aquí lo que es análisis de costo, y no se preocupen si voy muy rápido, hay todo un webinar diseñado para poder hablar de esto en los próximos días, les vamos a hacer llegar esa información. Voy a ver qué es lo que ha sucedido con, en este caso, esta suscripción en particular, ya sea en el mes en curso o durante el periodo que yo quiera elegir. Siempre el periodo va a estar asociado a cuál fue el primer día en el cual ese Azure Plan se habilitó, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tengo hoy, al día de hoy, tengo un costo real de 12,51, una previsión de $26 a fin de mes, si sigo trabajando como sigo trabajando. Y pueden ver que aquí yo había presupuestado $6, es decir que probablemente yo había estimado para este cliente que no debería gastar más de $6. Y como pueden ver aquí, hay una parte, un área roja en la cual podemos ver que aproximadamente el 12 de noviembre fue cuando se llegó al punto de quiebra en el cual esos $6 se traspasaron. Entonces, lo que quiero llegar acá con Tips and Tricks es que casi todos deben tener en suscripciones de Azure asociados ya lo que sería el análisis de costo. Todos deberían tenerlo habilitado. Quien no lo tenga nos puede enviar por correo y lo ayudamos a habilitarlo. Lo que no todos hacen es generar lo que sería un presupuesto, que es esta opción que está aquí debajo, para que sobre este presupuesto se pueda validar bien cuándo, en base a lo que uno ha estimado para fin de mes, si estoy bien o no. Entonces, esto es un truco muy importante porque permite, sobre lo que se ha presupuestado, generar alertas de costo. Y si digo que, bueno, que llega a los 6, 7, 8 dólares, quiero que me lleve una alerta aquí. O quiero que me lleve una alerta, lo lógico sería que me mande una alerta cuando esté a los 5 dólares, por ejemplo, como para que me llegue una alerta diciendo, cuidado que te estás acercando a tu presupuesto. Y como pueden ver, hay varios presupuestos que uno puede poner. Acá hay uno de 6, hay uno de 10, de 15, de 20. Bien, puedo poner tantos presupuestos como yo desee y sobre esos presupuestos generar lo que serían alertas de consumo. Entonces, ese es el primer tip que les puedo dar. Aprovechen que esta herramienta, por ser socios de negocios de licencias online y estar trabajando Microsoft en el formato CSP, esta herramienta es gratuita, no tiene ningún costo para ustedes, ni para el cliente. Y esta opción de agregar presupuestos y sobre los presupuestos agregar alertas también es gratuita. Entonces esto puede ser inclusive un escenario de consultoría automatizada o monitoreo automatizado que ya le podrían entregar a cualquier cliente de forma gratuita por el simple hecho de estar trabajando con ustedes. Lo único que necesitarían es generar el presupuesto y sobre ese presupuesto se generan las alertas. ¿Sí? No lo voy a mostrar paso a paso aquí, esto es para que se vea después en otro webinar,
pero ese sería el primer truco para no solamente quedarse tranquilo de que lo que se está gastando es lo que se ha estimado, sino también para que el cliente sienta, no digo todos los clientes, pero muchos clientes se sienten mucho más contentos y contenidos cuando saben qué es lo que está sucediendo con sus suscripciones de nube. Bien, sobre todo quizá un poco más a la parte comercial, que lo que le interesa es ver cuál es el gasto y no tanto qué es lo que está sucediendo. Ahí quizás ya para los técnicos pueden entrar y desarrollar mucho más. Segundo tip que les puedo dar sobre este mismo elemento. Se estarán preguntando, bueno, muy lindo todo esto que me estás comentando, ya lo conozco, pero tengo siempre la misma problemática, que es tengo que ir cliente por cliente entrando en cada uno de sus portales de Azure para hacer este análisis. Y hoy la respuesta es que ustedes como partners, y esto lo voy a hacer rápido, tienen el acceso a lo que se llama el Smart Hub de licencias online, ¿sí? Y esto es solamente para ustedes como partner. Esta es visual para el partner. Ustedes como partners pueden entrar al Smart Hub de licencias online y esto que yo les he mostrado aquí en el Cost Management lo pueden hacer directamente desde la zona de suscripciones cloud. Entonces, hoy hay muchos usuarios que simplemente están utilizando este Smart Hub solo para el tema de órdenes de compra y generar lo que serían las suscripciones. Pero hoy en el Smart Hub uno se puede ir a lo que serían las suscripciones cloud, podrían filtrar por Azure y vean que aquí les aparecería todos los clientes que tengan, que están con Azure Plan, ¿sí? Pueden que tengan el Azure Legacy, en ese sentido recomiendo que pidan el pase a Azure Plan, y una vez que estén en Azure Plan van a poder ver que aquí se está viendo básicamente el consumo, la previsión, y van a tener el acceso a lo que sería el gestor de análisis de costo para poder hacer básicamente la misma funcionalidad que tienen en el portal de Azure, la van a poder hacer en este portal aquí dentro. Entonces, es importante que validen que cuando entren ustedes al Smart Hub, vean a todos sus clientes aquí y sobre cada uno de esos clientes que tenga, en este caso, Azure, o también si tiene Office 365 y otros productos, van a poder tener todo centralizado y aquí dentro poder hacer el análisis que también uno estaría trabajando en el portal de Azure. Ya lo pueden centralizar aquí dentro con todos sus clientes, básicamente. Entonces, este es como el segundo tip and trick de cómo aprovechar las herramientas de licencias online junto a lo que ya el portal de Azure les ofrece. Solamente para quienes estén, si bien están viendo, para quienes estén viendo los puestos desarrollando aquí dentro del portal de licencias online. Todavía no está disponible, va a estar disponible próximamente. Así que si están viendo esto después por diferido, probablemente esa opción ya está, pero por el momento ustedes como partner tienen acceso a ambas visiones. Lo que pasa es que es mucho más sencillo centralizar todo en el Smart Hub, sobre todo cuando son varios clientes y hay varios tenants y uno quiere ir pasando por cada uno rápidamente. O mínimamente ver cuánto se está consumiendo en ese momento para tener una visual rápida, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que se Dani, puede aprovechar? Sí, perdón, dime. estoy sirviendo un poco de ayuda como para decirte las consultas que surgen en la webinar. Claro. Comentan, tengo un caso donde un cliente tiene 15 usuarios con Office 2010 y ahora va a migrar a Microsoft 365. Hoy trabaja on-premise con Office. Ahora tiene sus aplicativos de gestión en Azure y se conecta por escritorio remoto. ¿Qué opción de experiencias podrías recomendarme? Es una buena pregunta. O sea, al tener todo lo que tiene on-premise hoy, que es la parte de Modern Workplace, lo que va a poder hacer por ya estar trabajando en Azure es que tanto Azure como Office 365, y no me quiero ir demasiado técnico, ambos comparten el mismo directorio activo que se llama Azure Active Directory. Esto lo que permite es manejar las identidades de los usuarios, es decir que Daniel Yesurón tiene su identidad en este directorio activo que está en Azure. Lo que yo recomiendo es que cuando se vaya a la nube de este cliente, las identidades que se vayan a utilizar sean exactamente las mismas que se encuentran aquí dentro. Entonces, de esa manera va a poder complementar el mismo usuario y la misma contraseña para entrar tanto en Azure como en Office. Y de esta manera va a poder justamente
no va a tener que tener 2 usuarios distintos, no va a tener que tener 2 contraseñas distintas, y el administrador del otro lado va a tener muchísimo más facilidad a la hora de revisar qué está sucediendo y también manejar la seguridad interna. Sobre eso después podemos hablar muchísimo más. Yo creo que eso es un caso también particular, así que lo podemos ir planteando si quieren. Quien lo haya planteado lo podemos ver en una sesión específica. ¿Qué es lo que quiero mostrarles para ir siguiendo un poquito más con esta línea de pensamiento? Ya les comenté que básicamente el primer tip and trick es revisar qué es lo que se está consumiendo para que tenga sentido con lo que se ha estimado. Bien, la previsión debería ser muy cercana a lo que se ha estimado en un primer momento. Y ya les dije que un tip sería que como partners puedan aprovechar la web de licencias online Smart Hub, ¿sí? Sobre esto que estamos viendo, muchas veces uno se encuentra con estos casos. Voy a volver acá rápidamente a la administración de costos. Voy a irme aquí al análisis de costos. Casi en el 90% de los casos estoy encontrando que mínimamente, y esto recuerden que se los vamos a mostrar en otro webinar con mayor detenimiento, cuando uno aquí agrupa por recurso, vamos a ver que mínimamente, generalmente, siempre todos los clientes tienen en algún momento una máquina virtual, ¿sí? O una base de datos, o una aplicación que esté utilizando almacenamiento, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que muchas veces esa máquina virtual la está utilizando en pago por uso, es decir, está pagando hora por hora lo que se utiliza de esa máquina. Si la máquina está prendida, se consume. Si la máquina está apagada, no se consume. Pero algo que tiene interesante, y esto es un tip and trick muy, muy importante, es el hecho de que Microsoft hoy permite reservar ciertos tipos de instancias, sean máquinas virtuales, con Windows o con Linux, sean bases de datos, sea almacenamiento de storage, ¿sí? Y esto por el simple hecho de comprometerse a 1 o a 3 años, hay descuentos bastante agresivos. Entonces, siempre es un buen tip and trick hacer cuando uno hace el análisis rápido de costeos, ver que si ese cliente está utilizando máquinas virtuales, como por ejemplo podemos ver aquí, hay una VM, ¿sí? Un compute, una virtual machine, proponerle, si no lo tiene en ese momento, una reserva de instancia. Esto quiere decir que el cliente puede reservar a 1 o a 3 años y pagarlo, ya sea si quiere en un one shot el año completo o los 3 años completos, o pagar mes a mes, bien, para que tenga coincidencia con el resto de los elementos que siguen siendo variables. ¿Por qué les muestro esto? Y quizás ya lo han visto 200 veces. Porque hay un mensaje en una de las webs de Microsoft, creo que no lo puse por aquí, pero se los comento, que dice que al día de hoy, si hoy uno reserva, por ejemplo, una máquina y cancela ese compromiso, supongamos que de los 12 meses lo cancelo a los 8 meses, las reglas dicen que hay que pagar un fee de cancelación sobre esos 4 meses restantes que quedan de la reserva. Bueno, lo que dice esta documentación es que al día de hoy ese fee de cancelación no se está cobrando, ¿sí? Por lo cual, hoy la verdad que no le veo sentido al no reservar una instancia. Porque si hoy puedo entrar en una reserva 1 año y me puedo salir cuando quiera de esa reserva sin un fee de cancelación, la verdad que hoy podrían ahorrar o podrían en este caso ganar muchísimo respecto a trabajar con instancias reservadas. Esto después se abre en varios escenarios, se abre en el contexto del cliente, en el contexto de cada uno de ustedes, pero quería comentarles esa noticia porque lo comprobé con Microsoft la semana pasada, le pregunté, le dije a alguien de Microsoft, mirá, estoy encontrando en este artículo que específicamente dice que ya no cobran el fee, y me dijeron, sí, hasta el nuevo aviso no se está cobrando el fee de cancelación de ninguna de estas reservas. Así que lo dejo picando, como decimos acá, para que eso sea como uno de los primeros puntos que pueden ir a hablar con los clientes a nivel de optimización de costos, ¿sí? Obviamente tiene una ventaja que es uno lo está ya bajando a tierra a un proyecto de mínimo 1 año, lo cual es bueno porque se lo mantiene, pero técnicamente y comercialmente uno entiende que eso después, si requiere volver a pago por uso, lo va a poder hacer sin cancelación, sin un fee de cancelación. Después les paso si quieren el artículo donde comenta justamente eso. Otro tip and trick es sobre las reservas, es decir, sobre el poder reservar a 1 o a 3 años estos elementos que les mostré recién, es la posibilidad de que si esos clientes
ya tienen licencias de Windows Server o SQL Server con Software Assurance, ¿sí? Recuerden, con Software Assurance, pueden utilizar esas licencias en la nube. Entonces, esto optimiza muchísimo más el costo, dado que son licencias que ya están, ya el cliente ya las tiene compradas, o simplemente se pueden adquirir también a 1 o a 3 años y complementar con lo que decíamos recién de las instancias reservadas. Entonces, en Azure hay muchos tips and tricks de muchísimos servicios distintos, pero esto, como pueden ver, abarca la generalidad de casi la gran mayoría, que es cuando se tiene infraestructura. Es decir, por un lado, optimizar el consumo a través de instancias reservadas y por otro lado, optimizar el licenciamiento, que es a través de la ventaja de uso híbrido. Así que todo esto después se puede revisar. Es más, acá dejo también lo que serían las frequently asked questions para que se entienda de qué se trata también un poquito más. Hay webinars donde se está hablando de esto un poquito más avanzado, pero lo abro para que tengan el concepto, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna otra consulta que podemos tomar, María? Sí, Dani, consultan que cómo haces para cambiar de Azure Plan para, o sea, no cambiar, sino activar a instancias reservadas si tienes consumo común. Bien, muy buena pregunta. Para eso hay un documento, es una proforma que les podemos compartir, es decir, pídanos, les podemos compartir la proforma. Ahí lo que ustedes nos dicen es cuál es la máquina virtual, en qué región, nos dicen cuál es el tamaño y con esa información nosotros le activamos la reserva a ese cliente. La activación de la reserva es completamente transparente, o sea que no hay que reiniciar servidores, no hay que instalar agentes, no hay que hacer nada. Esto es puramente un tema de facturación, por eso lo hace hoy Licencias Online. Entonces, nosotros les enviamos una proforma, ustedes la devuelven básicamente completa, se aceptan obviamente cuáles van a ser los cargos y cuáles van a ser la facturación de esas reservas, y una vez que está ok, simplemente nosotros las activamos y desde ese punto empieza a funcionar la reserva, ¿sí? Lo mismo cuando se quiere cancelar, en este caso una reserva, simplemente nos dicen del cliente X, la reserva tal, esta se quiere quitar y ahí nosotros simplemente la cancelamos y en ese momento la máquina vuelve a su formato de pago por uso, ¿sí? Técnicamente no sucedió nada, sigue todo funcionando, es transparente para el usuario final a nivel técnico. Y después consultan que si con CSV las reservas pueden hacerlas en cualquier momento. En cualquier momento que quieran. Es muy buena la pregunta porque eso trae aparejado los típicos escenarios. Hoy se puede hacer una prueba de concepto rápida de 7 días, un mes, 2 meses, y en el momento que uno ya está estable, hizo los cambios y probó todas las máquinas que quería, dice, listo, ahora quiero esta máquina en particular, y esa es la que se reserva. O sea que se puede pasar de pago por uso a reserva y viceversa en el momento que uno quiera. Bien, esta es una imagen de cómo hoy, si uno tiene ya o está acostumbrado a trabajar con la calculadora de Azure de precios, esto es lo que se ve cuando uno elige generalmente ítems que tengan la posibilidad de ser reservados. El pago por uso es el pay as you go, el que todos conocemos, pago por horas, o algunos servicios se pagan inclusive por minuto, por transacciones. Bueno, los que lo permitan, como las máquinas virtuales, bases de datos, tienen la posibilidad de reservarse a 1 o 3 años y aparece asociado el descuento, que también depende de en qué región está ubicada esa máquina, qué sistema operativo tiene. Van a ver que hay muchos valores que tienden a cambiar el tipo y cantidad de ahorro acorde a las características que uno elige. Por eso hay muchísimas variaciones y eso es lo que nosotros ayudamos también dentro de cuando quieren hacer, por ejemplo, quieren hacer un análisis de optimización. Bueno, se revisa o se trata de revisar cuál sería el más costo eficiente, ¿no? Perfecto, entonces como una mini demo lo que quería mostrarles es que como pueden ver, si voy a la calculadora de precios, y esto es muy rápido, también vamos a hacer una webinar de calculadora de precios donde vamos a estar viendo paso a paso cómo se estima un escenario completo, pero hoy simplemente les quiero mostrar que cuando uno elige el ítem de máquinas virtuales, vean que la máquina virtual, por ejemplo, si tomamos esta que viene por defecto, vemos que tiene un precio en Pay As You Go, ¿sí? 85,41, pero también tengo la posibilidad de seleccionar 1 o 3 años y acá me dice cuál es el descuento, 32%, 57%. Entonces, si elijo un año, vean que me muestra aquí si quiero pagar upfront o mensual. Yo lo quiero mensual, por ejemplo, para que tenga sentido.
Y vean que bajó de 80 y pico hacia 58 aproximadamente. O sea que ahí está el 32% de descuento. Y si lo hago a 3 años, más barata aún. ¿Sí? Recuerden que estos son compromisos, bien, de adquirir una instancia a 1 o 3 años. Bien, y aquí al lado podemos ver lo mismo que les mostré recién, pero con lo que es el uso híbrido. Si yo quiero que Azure cobre la licencia, es decir, que está incluida, bueno, esto es lo que me va a cobrar esta máquina. Si yo ya tengo mi licencia con Software Assurance de Windows Server, bien, si agrego esta opción, vean que aquí se va a 0 porque Azure está entendiendo que yo ya tengo legalmente la licencia y por lo tanto no la va a cobrar en lo que sería el día a día. ¿Sí? Si yo pusiera aquí en el tipo, le digo también va a tener SQL Server, bien, vean que aquí se agrega el ítem del licenciamiento de SQL Server. ¿Sí? Entonces, súper importante que para algunos escenarios que son por ahí un poco más restrictivos a la hora de hablar de licenciamiento, uno puede empezar a hacer las cuentas de cuánto me saldría si yo la licencia hago que la cobre Azure, o qué pasaría si yo la licencia la quiero comprar por CSP suscripción, por ejemplo. Porque con CSP suscripción es como tener la licencia con Software Assurance. Entonces uno podría hacer la cuenta de si me sale más barato que me incluya la licencia aquí o yo comprar la licencia, adquirir la licencia a 1 año con CSP suscripción y ver cuál es más barato uno u otro. Entonces muchas veces ese ejercicio se puede plantear, se puede hacer y he visto varios escenarios donde termina siendo más barato eso, trabajar con las licencias en modo híbrido a través de Azure de CSP Subscription para tal o cual escenario. Eso es algo que se puede jugar un poco con estos valores, ¿sí? Entonces, Dani, sí, claro, dime. por acá hace una pregunta en referencia a las instancias reservadas. ¿Qué Ujú. pasa si no la cancelo pero bajo de nivel de VM? Ejemplo de D4 a D2. Buena pregunta. La reserva siempre va aplicada a un tipo de familia en particular. Sí, va a la serie D2, a la serie DS3, a la serie DS12.1. Sí, entonces, si uno llegase a cambiar el tipo o familia de máquina, la reserva va a quedar ahí estampada y te va a cobrar la reserva de una máquina y te va a cobrar la otra máquina en pago por uso, porque no son iguales. Entonces, siempre tengan cuidado de que el hecho de que una máquina virtual tenga reserva no implica que esa máquina no se le pueda cambiar el tamaño. Uno puede ir y cambiar el tamaño cuando quiera la máquina. Lo que pasa es que en el momento que esa reserva deje de estar mapeada hacia la máquina, es decir, que no tengan el mismo valor de familia, ya Azure detecta que esa máquina está por afuera y la empieza a cobrar con Pay As You Go. Entonces, no es usual, pero he visto algunos escenarios donde pasaba eso, que uno reserva una máquina en particular y después viene algún técnico que por ahí no tenía el contexto de la situación y le cambia el tamaño a una máquina pensando que por irse a algo más pequeño iba a ahorrar más y realmente Azure lo detecta como si hubiera puesto una máquina nueva y tenés un cobro de la reserva por un lado y de la máquina por el otro y terminan pagando más sin querer. Entonces, se puede revisar y quien sea el administrador de Azure puede tener la visual de cómo están esas reservas y si se están aplicando correctamente. Eso sí se puede Muy hacer. bien. Y después está otra pregunta que recién entró que dice, una vez que se hace una reserva, ¿el precio queda fijo en caso de pago mensual o se ajusta según precio de lista de Azure? Por ejemplo, si el precio de la virtual baja. Queda exactamente durante la reserva que se haya aplicado. O sea que si después el precio cambia, eh, cuando haya una nueva reserva de ese mismo tipo, se va a ir con el nuevo precio en el momento que se adquirió. Pero una vez que se adquiere ya el compromiso, se mantiene ese precio durante todo el periodo. Así que eso es raro que suceda, no es común. Microsoft generalmente avisa, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Igual, como les comentaba, pensando en la típica argentinidad, si yo hoy hago una reserva 1 año y está al 32% y el mes que viene veo que esto baja o que esto sube al 40% de descuento, hoy no hay no hay un fee de cancelación, o sea que podría cancelar esta reserva y dar de alta una reserva nueva del mismo tipo, pero esta vez con el nuevo descuento. Lo que sí es que va a ser una nueva reserva por 1 año, no es que voy a tener 11 meses porque ya consumí del anterior, no. Una vez que cancelo la reserva, se canceló. Y si se quiere dar de alta de nuevo, es por 1 o por 3 años. Pero bueno, es
para revisarlo hoy. Es interesante aprovechar ese ítem en particular. Muy bien, y Bien, otra pregunta que surge es, ¿cómo le indico los tamaños de disco que quiero agregar en el caso de que requiera distintos tamaños para la VM? pues eso se hace cuando uno básicamente está estimando el tamaño de la VM. Hay un ítem que se llama aquí cuenta de almacenamiento y la cuenta de almacenamiento uno busca lo que sería el disco administrado. Estos son los discos de las máquinas. Entonces, hoy por defecto toda máquina virtual con Windows trae un disco de 128 GB, por ejemplo. Entonces uno acá estima cuál es el tamaño del disco, cuántos discos quiere, el tipo de disco. Bien, pueden ver acá y puede poner los tamaños. Acá estamos estimando costos. Después cuando uno genera la máquina ya sí en Azure, ahí es donde ya especifica técnicamente qué es lo que quiere que vaya. Así que eso ya es parte de una charla de implementación, de cómo se implementa esto en Azure. Pero en la estimación se hace así como lo muestro con la calculadora y Manage Disks. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, Mari, que anda dando vueltas? Si no, Hasta paso el rápido momento por esas los son otros todas las. temas. Ok, perfecto. Pasemos de tema entonces. Si después, recuerden todo esto que les estoy comentando, les estoy mostrando que son tips and tricks. Después todo esto lo vamos a ir desplegando cada uno en su webinar particular y vamos a hablar específicamente de cada uno de estos elementos para que puedan complementar con lo que están viendo hoy, ¿sí? Voy rápido porque quizá algunos de estos temas ya los conocen. Voy a pasar ya ahora sí a servicios específicos para poder hablar de cuál es hoy la tendencia y qué es lo que se está viendo. Claramente con todos estos meses de pandemia que llevamos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo y cada uno con sus propias restricciones, estamos viendo que cada vez hay más tendencia a empezar a hablar de escritorios virtuales y como bien saben, el servicio que tiene Microsoft para escritorios virtuales se llama Windows Virtual Desktop. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta pequeña charla? Lo que quiero que lleven de esta pequeña charla es que hoy Microsoft viene a entregar un servicio que el objetivo es que sea lo más fácil de utilizar para quien lo esté implementando. Es decir, que todo lo que es la capa de control, todo lo que es las actualizaciones, el desarrollo que está en diseñar este tipo de arquitecturas, hoy Microsoft lo está prácticamente bajando a tierra con plantillas predefinidas. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros a la hora de ver estos escenarios? Uno podría compararse contra un Citrix o podría compararse contra un VMware Horizon. La respuesta es, la verdad sí, puedo compararme, pero quizá el contexto de la situación de cada cliente lleve a uno o a otra de estas soluciones. Por eso hoy Windows Virtual Desktop se está haciendo bastante popular para cuáles escenarios. Se está haciendo popular para escenarios que son sencillos, donde quizá tengo, bueno, los clientes en particular que trabajaban en una oficina hoy lo hacen desde su casa y no tienen quizá las computadoras apropiadas o no van a hacer la inversión por ahí hoy de esas computadoras y quieren virtualizar todo rápidamente. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá en pantalla es, por ejemplo, una estimación, no le puse precio, pero es cómo podría definirse, por ejemplo, usuarios que dependiendo del tipo de carga de trabajo, perdón, qué maquinita virtual es la que iría por atrás para este servicio. Entonces, acá pueden ver un usuario liviano, uno medio, uno que es un poquito más pesadito y uno que es power worker, que ya necesita una computadora, un escritorio virtual para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que aquí hay una URL que nos permite hacer un assessment, es decir, hacer algunas preguntas de qué es lo que requiere el usuario para saber qué es lo que se podría estimar y en base a esto llegar a una prueba de concepto. Y lo que sí les traje, que esto quizás es lo que más preguntas va a levantar, es, bueno, en sí, cuando uno estima el servicio, tiene que estimar dos cosas. Quien está en Microsoft la tiene siempre clara esto, que es, por un lado va la infraestructura y por otro lado va el licenciamiento. Entonces, ¿por qué puse Windows Virtual Desktop aquí? Porque el tip and trick es que hoy cualquier usuario que ya tenga alguna de estas licencias, ¿sí? De Microsoft 365, por ejemplo, bien, ya tiene listo, ya tiene resuelta la parte del licenciamiento. Bien, después uno tiene que poner por atrás la infraestructura de Azure, perfecto, lo que les mostraba recién. Pero el licenciamiento es súper importante porque en este sentido, si uno no está utilizando Microsoft 365, tendría que adquirir licenciamiento de, por ejemplo, Windows 10 Enterprise, Windows 10 VDA. Entonces,
Lo importante aquí es ir a aprovechar con todos esos potenciales clientes o usuarios que ya están trabajando con Microsoft 365, poder hacer un potencial upsell hacia Windows Virtual Desktop, obviamente siempre que el contexto lo permita, pero con el mensaje de, mira, ya te estás ahorrando el licenciamiento de usuario, lo único que tenés que realmente poner es el costo de la infraestructura que uno va a tener por atrás. Entonces, cuando uno habla de escritorios virtuales, no es solamente hablar de la infraestructura, de la arquitectura, de cómo se va a armar, porque eso es, como dije antes, depende del contexto del cliente, pero sí es interesante ver que como tip and trick, todos esos clientes que ya tengan estas licencias se están ahorrando o ya tienen la mitad del proyecto, ya lo tienen licenciado sin quererlo, sin saberlo, ¿sí? Por eso lo traje aquí al juego en el sentido de que vean que hoy son oportunidades que pueden tranquilamente hacerse upsell de todos esos clientes que ya están utilizando o usuarios que tengan este tipo de licenciamiento, o al revés, aquellos que quieran irse a Windows Virtual Desktop y que no tienen estas licencias y uno podría hacerles ya el upsell hacia una suite de Microsoft 365 para no necesariamente tener que quedarse solamente con lo que sería Windows 10. ¿Sí? Entonces, sé que por ahí quizá levanten muchas consultas, muchas dudas. Vamos a hacer también, y ya tenemos algunas webinars grabadas, inclusive en nuestros canales oficiales de Windows Virtual Desktop para que los vean. Pero como tip and trick quería mostrárselos porque hoy se está haciendo bastante popular el servicio y ya muchos clientes cuentan con el licenciamiento para poder llevarlo a cabo desde el punto de vista de Office 365, ¿sí? Bueno, Dani, suerte Sí, que tenías la expectativa de que surgieran preguntas porque acá surgieron un par. vale. La primera dice, ¿hay alguna experiencia con gente que use Virtual Desktop para trabajar con edición de imágenes o video? Mira, he visto unas pruebas de concepto, todavía no lo he visto en producción al caso, pero sí he visto donde lo que se está generando es lo que sería este perfil, que es el Power Worker, que lo que se hace es un escritorio, porque uno puede tener, como podemos ver, puede tener máquinas virtuales compartidas por múltiples usuarios, ¿no? Y ese escenario en particular que preguntan es el en el cual se le puede entregar una máquina virtual específicamente a ese usuario y lo que tiene de bueno es que las máquinas que pueden ir por abajo, o sea, las máquinas que componen ese servicio, hay máquinas que vienen con placa de video, hay máquinas que son realmente unos monstruos cuando hablamos de infraestructura. Entonces, he estado viendo algunas pruebas de concepto que se están llevando a cabo y lo que tiene de lindo este tipo de sistemas es que uno prende y apaga las máquinas y esto es pay as you go básicamente en ese sentido. Entonces, hoy un monstruo que sería tenerlo prendido un mes entero, es decir, 730 horas, saldría, no sé, $10.000. Hoy tenerlo prendido solamente en los momentos en los cuales se está trabajando, que podrían ser 3, 4, 5 horas por día, bajan los precios considerablemente y hace que sea muchísimo más efectivo el uso de estas tecnologías, ¿no? Por lo cual, volviendo a lo que sería la pregunta, lo que se está sucediendo es que hoy hay que hacer un buen levantamiento de datos para entender si lo que requiere ese usuario en particular, sobre todo cuando son usuarios que requieren de alto poder de cómputo, eh, cómo es el uso que le dan a ese servicio o a esa computadora. Porque uno generalmente hace la estimación de acá a un mes entero y no, la verdad yo lo necesito 10 horas por mes nada más. Y eso cambia el panorama completamente. Bueno, luego está la otra pregunta que dice, ¿existen en los tenants de demo escenarios para Windows Virtual Desktop? Muy buena pregunta. Que yo haya visto todavía no hay. Es más, mira, vamos a hacerlo rápidamente. Creo que al día de hoy todavía no los han agregado. Es más porque va por un lado más eh, de Azure que de Modern Workplace. Lo que sí se puede hacer es... ay, mira, sí, sí está. Mira, no dije nada. Esto debe ser bastante nuevo. Windows Virtual Desktop, The Admin Experience, Windows Virtual Desktop, Anywhere, Anytime, Windows Virtual Desktop, Spring 2020 Update. Sí hay, A ver qué es lo que tiene el Admin Update rápidamente. Admin Experience. Esto es para que los revisen, ¿no? Pero buenísima la pregunta. Yo también voy encontrando cosas nuevas. Miren, este lo único que trae es una PPT, así que habría que ver si lo que está mostrando aquí más que un tutorial es simplemente una explicación, pero
Recomiendo buscar en esta zona y también en los blogs oficiales de Microsoft, que siempre todo el tiempo están hablando sobre los servicios, ¿sí? Así que buena pregunta, gracias por eso. ¿Queda alguna otra, Mari? No, por ahora no. Te aviso. Ok, perfecto entonces. A ver si aquí creo que me va a abrir el otro slide. A ver, veamos rápidamente qué dice. Nos muestra un poquito de el paso a paso. Claro, acá nos está mostrando el paso a paso de cómo se aprovisionan lo que serían los host pools, que esta es la capa de control que controla básicamente las máquinas virtuales sobre las cuales van a estar trabajando y corriendo los usuarios. Entonces, claro, está bien. Esto es lo lindo que tienen. Bien, si uno quiere hacer, por ejemplo, después una presentación de Windows Virtual Desktop y no tiene el escenario habilitado o no tiene una suscripción habilitada, se puede descargar estos slides y vean que abajo está la descripción de qué es lo que va sucediendo en cada uno y hacer una muestra de servicio únicamente basado en un PowerPoint. Así que es interesante para revisarlo. Bien, entonces voy a pasar un poquito de Windows Virtual Desktop. Simplemente el tip and trick aquí es que saquen o aprovechen de entender de todos los clientes que tengan, vean si alguno de ellos coinciden con este tipo de licenciamiento, porque va a ser lo más práctico a la hora de ir a ofrecerles un servicio de Windows Virtual Desktop, dado que ya cumplen con la mitad de las condiciones que es tener correctamente licenciado esos usuarios, ¿sí? Si no, después se puede armar, lo podemos armar, no hay ningún problema. Y había puesto este último slide aquí como para mostrarles a nivel de ancho de banda, porque nuevamente escritorios virtuales ocupa conectividad. Esto es como una pequeña tabla que muestra de acuerdo a qué es lo que uno podría estar trabajando, cuál es el estimado de ancho de banda necesario o que se recomienda para que ese usuario tenga y no le sea un cuello de botella a su conectividad. Así que esto es sencillo, pero es para que lo tengan a mano. Vamos a terminar entonces con dos elementos, tips and tricks, que siempre trato de hablarlos. Esto obviamente también lo vamos a habilitar en otra sesión, en mucho más profundidad, que es seguridad en la nube, ¿sí? Seguridad en Azure y también obviamente seguridad en Office 365 y en Microsoft 365. Hoy se encuentra disponible, siempre estuvo disponible, lo que es el Azure Security Center. Este Azure Security Center tiene un servicio que se llama Azure Defender, que esto así es como se ve en la calculadora de Azure, el cual, dependiendo de cuáles son los servicios que uno tiene hoy disponibles, o que tiene activados, mejor dicho, en Azure, es lo que este servicio va a proteger, ¿sí? Uno podría sentarse y revisar específicamente cuál es la protección que se le entrega, pero rápidamente dicho, hoy, por ejemplo, a servidores de Azure es como tener como si fuera un anti-ransomware, hace monitoreo constante, refleja lo que sería una línea media de uso, por lo cual si hay algo raro, mediante técnicas de inteligencia artificial, este sistema va a avisar, mínimamente va a avisar que hay algo raro o algo está sucediendo, y permite además conectarse contra otros sistemas de seguridad que no necesariamente tengan que ser puramente Microsoft, por lo cual si hoy uno está trabajando con Checkpoint, con Fortinet, con cualquiera de las otras tecnologías de seguridad, el sistema de Azure Security Center tiene conexiones para poder complementar esos otros sistemas. Y asimismo también, como dato de color, no necesariamente está diseñado para que sea puramente nube, sino que Azure Defender en particular también se puede conectar contra servidores físicos. Entonces, hoy cuando uno se va hacia el Security Center de cualquiera de los clientes, Security Center siempre viene en su versión gratuita activado. Es decir, que la versión gratuita trae más que nada recomendaciones. Dice qué es lo que podrías arreglar, qué es lo que podrías hacer, bien. Mientras que la versión estándar, que es la versión paga, ahí ya sí Azure cobra acorde al tipo de recurso que se está, que en este caso se está protegiendo. Entonces, rápidamente para mostrarles, acá el Security Center pueden ver que esto es lo que quería mostrarles, que es una de las cosas más interesantes que permite hacer, es que cuando uno lo activa, bien, recuerden que esto lo vamos a ver después en otro webinar más a profundidad, vean que de lo que yo puedo proteger, me dice, bueno, servidores, quiero proteger una máquina virtual, acá está encontrando que tengo una VM en esta suscripción, protegerla me va a salir $15 al mes. Si tengo, por ejemplo, quiero proteger cuentas de almacenamiento y está encontrando que tengo 5, esto es lo que me va a costar protegerlas, pero me las va a proteger
o sea, me va a cobrar por cantidad de transacciones que ocurran en esas cuentas, ¿sí? Y así con el resto de los elementos. Vean que aquí, por ejemplo, servidores, acá, servidores SQL en máquinas virtuales, esto está todavía en versión preview, por lo tanto está gratis, o sea que hoy se podrían proteger servidores SQL de manera gratuita, dado que esto está en versión preliminar. Pero lo más importante, quizá el tip and trick que quería mostrarles sobre este sistema, es que vean que ustedes pueden activar y desactivar, bien, respecto a, bueno, yo realmente tengo un servidor, pero no lo quiero proteger con este sistema porque ya lo estoy protegiendo con otro, por ejemplo. Entonces, sí me interesa proteger mis cuentas de almacenamiento, mis bases de datos, mis contenedores. Entonces, esto es algo muy interesante para que cuando hablen de Security Center, hablen de Defender, no queden con que es todo o no es nada, sino que hoy uno puede jugar con estas opciones y realmente pasar de lo gratuito a lo pago no es tener que pagar por 10, 15 servidores, sino que uno puede simplemente proteger lo que quiera proteger. Igual lo ideal es que siempre se tenga todo protegido, ¿no? Pero por ahí esa opción quizá no se conocía y es un buen tip a la hora de presentar una mínima estrategia de seguridad para los elementos que se tengan en Azure. Bien, vamos a terminar entonces los últimos 5 minutos para no pasarnos demasiado con el último tip and trick que les quiero dar. Este es uno de los que resulta bastante interesantes para aprovechar, que es lo que sería, vamos a ver, creo que se me ha quedado trabada la presentación. A ver, déjame ver si puedo cambiar. Creo que no. El último tip que quería comentarles es el de una herramienta que se llama Azure Bastion, ¿sí? Y el Azure Bastion, ahora les voy a mostrar básicamente de qué se trata. Lo que permite es darle seguridad a lo que sería el acceso a las máquinas virtuales, ¿sí? Eso es lo que permite hacer Azure Bastion. Visto de una manera un poco más práctica, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Generalmente cuando uno intenta conectarse, cuando uno tiene máquinas virtuales, un cliente tiene máquinas virtuales, generalmente nos conectamos directo a la máquina. Bien, es decir, entramos usuario y contraseña, RDS y nos conectamos directo a la máquina. Y esto puede traer potencialmente aparejado un problema de qué es lo que sucede si alguien intenta atacar esta máquina. Puede entrar y atacar directo porque tiene ciertos puertos abiertos, que es lo que permite que uno pueda acceder. Bien. Entonces, lo que permite hacer este sistema, que se llama Azure Bastion, es poner una máquina o un servicio, bien, antes, sobre el cual cuando uno quiera conectarse a la máquina virtual en cuestión, primero se va a tener que conectar a este bastión y este bastión va a redirigir la conexión hacia la máquina que se requiera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este bastión? Que esto protege contra lo que se llama la examinación de puertos. Muchas veces cuando alguien va a atacar una máquina virtual, lo primero que hace es revisar cuáles puertos tiene abierto esa máquina, ¿sí? Entonces, en base al puerto que encuentra abierto, es el tipo de ataque que va a sufrir. Bueno, al estar trabajando con un bastión, esto está limitado, es decir, que no puede hacer una exposición de puertos, es decir, el atacante no va a encontrar por dónde, si bien hay otras formas de ataque y esto se puede complementar, pero esto es una de las grandes ventajas que tiene, ¿sí? Y otra cosa es que como esto es un servicio que se mantiene actualizado constantemente, también da protección contra muchos exploits o tipos de, no por decir virus, pero sí ataques de día cero, que son ataques que por ahí quizá todavía los antivirus no conocen o los sistemas todavía no conocen. Entonces, al ser un servicio, esto sirve muchísimo para proteger cargas de trabajo críticas. Y lo que les estoy mostrando acá a la derecha es cuánto es lo que sale este servicio. Aproximadamente arranca, miren, teniendo un bastión sobre el cual podrían entrar, según la documentación oficial, hasta 25 máquinas, es decir, podrían tener hasta 25 máquinas, si no me equivoco, protegidas dentro de un bastión, está alrededor de unos $140. Esto también cobra obviamente el ancho de banda, por lo cual si hacemos un ancho de banda de 100 gigas mensuales, estamos hablando de más o menos un promedio de
$150. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Se los muestro porque quizá uno dice, bueno, realmente quizá para hoy, para una máquina virtual no tiene sentido ponerle $150 a una protección de este estilo, lo podrías resolver con otro sistema, pero sí tiene sentido para cuando uno tiene ya algunos elementos o cargas de trabajo críticas que están en formato de máquina virtual, bien, y por ahí uno hoy no tiene acceso quizá a tecnologías como lo que podría ser ya alguna más empresarial, por el hecho ya sea de costos o de complejidad de uso. El Azure Bastion es súper simple de aplicar, eso es lo que tiene de bueno, por lo cual es algo que hoy muy fácilmente cualquier cliente que esté utilizando máquinas virtuales va a poder conectarse a través de un Bastion. Y solamente para terminar estos últimos minutos y pasar a las últimas preguntas, vean que hoy, común y corriente, hoy cuando uno se conecta aquí a una máquina virtual le da opción de conectarse mediante RDP, SSH, y aquí está esta opción de Bastion. Entonces, cuando uno se conecta mediante RDP, por ejemplo, vean que esto me dice que me va a bajar un RDP y esto se conecta a través del puerto 3389. Entonces yo descargo el Remote Desktop, bien, y me conecto como normalmente lo haría a cualquier maquinita virtual, lo cual no tiene nada de malo. Esto se puede hacer, se puede ir trabajando, no tiene nada de malo. Pero como saben, el puerto 3389 está abierto, o sea que si hubiera algún tipo de ataque contra ese puerto, podría ser un problema. Por eso es interesante agarrar el Security Center que les mostraba recién, que protege este tipo de amenazas también, ¿no? Pero si uno quiere ir más adelante, además del Security Center, podría agregar el Azure Bastion. Y vean que el Azure Bastion lo que hace cuando yo me voy a conectar por Bastion, ya el Bastion no usa el típico Remote Desktop, es decir, no me abre una ventana de Remote, no me exige descargar el Remote Desktop, sino que aquí lo único que me exige es que tenga el usuario y la contraseña para poder ingresar. Y vean que cuando yo me voy a conectar por Bastion, esto me está haciendo ingresar a través de una conexión HTTPS, es decir, HTML5. Por lo tanto, acá estoy ingresando a la máquina virtual a través de un navegador y dentro del portal de Azure. Por lo tanto, en este sentido, acá ya no estoy conectándome a través de el puerto 3389, acá estoy entrando directamente a través de una conexión que está segurizada por este Bastion, y vean que la experiencia de usuario es la misma, pero lo estoy todo haciendo a través de un navegador web, ¿sí? Entonces, la forma de conectarse a Bastion sí o sí se hace a través del portal de Azure. Por lo tanto, acá al propio portal se le puede agregar una política de seguridad de doble factor de autenticación, se le puede aplicar el permiso, el control de acceso a la máquina a los usuarios. Es decir, que esto abre el juego a no solamente ponerle ya una seguridad innata a las máquinas, sino también complementar con otras estrategias. Veamos las últimas preguntas a ver si podemos ir cerrando en este sentido. A ver, dicen aquí, ¿el Bastion solo sirve por Virtual Network o si tengo varias ruteadas con un Bastion puedo ver todas las VMs? El Bastion se conecta con una subnet a una Virtual Network en particular, así que si tienen 2, 3 Virtual Network tendrían que tener un Bastion por cada una de ellas. Y dentro de un Bastion puedes tener, si no me equivoco, hasta, a nivel de conexiones, puedes tener creo que hasta 25 usuarios conectados a través del mismo servicio de Bastion. Y hay una determinada cantidad de máquinas virtuales que podemos buscar después en la documentación. Dice aquí, para el usuario la conexión a escritorio remoto teniendo Azure Bastion es transparente, es decir, no lo sienten en la conexión que realiza contra la VM en Azure. Sinceramente, por las pruebas que he hecho, no se siente, es muy parecido a la experiencia de Remote Desktop. Sí pueden haber diferenciaciones, como por ejemplo, que lo único que se podría copiar y pegar dentro, utilizando la conexión de Bastion, es texto. No podrías copiar y pegar lo que sería, por ejemplo, un archivo si lo trajeras desde afuera. Todavía es un servicio que está bastante recién sacado del horno, ya está en General Availability, pero funciona bastante bien. Y acá preguntan, ¿el servicio de Bastion me permite ver el acceso como consola? Ahí no te sigo con esa pregunta, Rodrigo. Quizás la podrías volver a recontextualizar o lo podemos revisar después en otro escenario. Y finalmente la última que queda es, ¿esta opción de Bastion está asociada a las licencias de RDS? Bueno, súper importante que Bastion lo que presenta el servicio dentro de sus normativas es que uno puede acceder sin tener licencia de RDS usando Bastion,
pero a nivel de compliance solamente cuando estén haciendo cuestiones administrativas. O sea que si van a utilizarlo para hacer otra cosa que no sean cuestiones administrativas, deberían tener por compliance licencias de RDS, aunque no las usen. ¿Sí? Y acá me vuelven a decir, ¿qué pasa? Claro, la pregunta de recién. Si deshabilito RDP, ¿puedo acceder igual? Sí, deberías poder acceder igual porque quien está haciendo la conexión es el propio Bastión. Pero, nuevamente, son escenarios que por ahí quizá en muchos de ellos todavía no he llegado a testear todas las bondades del servicio, así que ahí recomiendo que si quieren hacer alguna prueba de concepto, hoy cualquier máquina que tengan, simplemente si van acá a la opción de Bastión, les va a preguntar aquí si quieren habilitarlo y esto les va a generar 2 recursos en el grupito donde esté la máquina. Y esto más o menos, sacando un poco la cuenta, está gastando alrededor de el Bastión unos $5 por día, más o menos de consumo el Bastión. Así que pueden hacer algunas pruebas de concepto. Esto es interesante utilizarlo para aquellas VMs críticas donde uno no quiere que se puedan conectar por el típico remote desktop y se complementa con todas las otras técnicas de seguridad, con Security Center, Azure Defender, Azure Sentinel, muchas otras cosas más que se pueden aprovechar. ¿Sí? Así que estos son tips and tricks de cómo sacarle provecho también a Azure. Ya les hablé de instancias reservadas, de el uso híbrido a la hora de licenciamiento. Les hablé del cost management para ir detectando qué es lo que está sucediendo. Les mostré a nivel de seguridad cómo pueden ya sea agregar un bastión para conectarse y también cómo poder revisar lo que sería el día a día de las máquinas. Y sé que podríamos estar hablando un rato largo mucho más, pero lamentablemente ya estamos un poquito pasados de tiempo, así que creo que con esto tienen bastante información como para empezar a jugar. Si todavía algunas de estas cosas no quedaron muy claras, siempre sepan que esto lo vamos a estar extendiendo en las próximas webinars y siempre con muchísimo gusto pueden contar con mi ayuda, con la ayuda de María Ángel para que podamos ir armando los escenarios. Y les dejo 2 extras después con la presentación para que vean simplemente cómo de las otras webinars que vamos a hablar, cómo hoy con Go Connect pueden complementar todo esto que yo estuve comentándoles. Y finalmente les dejo esto que es relativamente nuevo, el último update de lo que son las certificaciones disponibles de Microsoft para las distintas plataformas, ¿sí? Así que con esto van a poder también aprovechar si necesitan o están armando un roadmap de certificación, ver cuáles son las últimas y tenerlo también para que nos puedan consultar lo que requieran. Les doy las gracias a todos y espero que les haya gustado y que disfruten el resto de la tarde. Gracias a todos.